quisiera hacer una aclaración para que no haya confusión. En la teología paulina que presenta el artículo, claro, hay esa relación entre carne y espíritu, ¿verdad? Y hay una oposición, que no es exactamente la misma que aparece en los escritos de San Juan, que también aparece el concepto de carne, aparece el concepto de sarx. Entonces, en el sentido de Pablo, hay esa connotación que sería la carne como en dirección de la concupiscencia, en dirección de la deshumanización de lo que es nuestro. Pero no hay que entender carne en el sentido de nuestra humanidad, en el sentido paulino. En cambio, en el sentido de Juan, sí que es nuestra humanidad. Por lo tanto, Juan no contradice a Pablo, ni Pablo contradice a Juan, sino que se corresponden. Son dos cosas diferentes, a pesar de que el término de carne tiene un sentido diferente en Pablo. Entonces, tengan en cuenta, porque aquello que les decía, que en el fondo nosotros no podemos vivir nuestra espiritualidad fuera de nuestra carne, no podemos vivir nuestra espiritualidad al margen de nuestro cuerpo, al margen de lo que somos. Entonces, para que no se entienda mal aquel texto, ¿no? O sea, hay una oposición, es decir, cuando nosotros nos desviamos, ciertamente traicionamos también a lo que somos carne, que somos cuerpo. Entonces, hemos de combinar aquello, porque si no podría haber algún malentendido. Y lo segundo es que el artículo de la espiritualidad apocalíptica, ¿no?, como alma de la misión, es una intuición muy interesante, que es un artículo breve, como ustedes lo han visto, pero que da mucho fruto porque nos recuerda ese punto fundamental. Entonces, el Apocalipsis no va tanto a retomar las imágenes apocalípticas, sino sobre todo que nos intenta colocar en esa tensión escatológica, en esa tensión de la urgencia. No podemos más seguir en ese estado de tibieza, como ha sido muy bien dicho. No podemos seguir en ese sentido del alma acomodada, el alma misionera que han cantado ayer. El alma misionera no puede ser alma acomodada. Necesita pasar ese estado de la tibieza. Yo creo que va en ese sentido, sobre todo de la tensión que nos muestra ese texto, ¿no?, y que tendremos que recuperar. Yo creo que tenemos pistas muy interesantes. Hay varios elementos. Bueno, se podría ir más lejos, pero yo creo que el trabajo lo han hecho y con mucho fruto. Déjenme simplemente ahora entonces continuar. Ya estamos con tiempo avanzado, más del que habíamos calculado, porque ha habido más riqueza tal vez de expresión en algunos grupos, ¿no? Pero nos hemos aprovechado bien. Yo quiero continuar con la reflexión de ayer, ir a la segunda parte de la reflexión, sobre todo siguiendo el texto que les presento de esos autores, ¿no?, que he mencionado ayer, de Christophe Theobald, de Philippe Bach, y sobre todo del texto de André Fauchet. Todo lo que les he presentado ayer era como ver un poco el contexto, los desafíos, y la expresión tan interesante que han usado ahora, es decir, ver qué es lo que nos duele a cada uno, qué es lo que nos duele, qué es lo que duele a la iglesia, qué es lo que duele a la misión, qué es lo que duele a la vida religiosa, qué es lo que duele al clero, qué es lo que duele a los laicos. Era la pretensión de ver el contexto, de ver un poco la realidad, los problemas, los desafíos que tenemos a través de las representaciones, a partir de las imágenes,
a partir de esos rechazos que tenemos, de esas imágenes de Dios que nos provocan y que nos interpelan, tenemos que reaccionar, ¿no? Y hemos tenido una pista, es decir, toda aquella situación que parece complicada y trágica, en realidad nosotros no la vamos a ver como el abismo y el punto final donde ya no hay más solución, sino que la dinámica espiritual sería, dice, ok, reconocemos aquello que es difícil, nos duele, estamos heridos, tenemos problemas, pero ese no es el fin. La invitación entonces es a aprovechar toda aquella crisis contemporánea y verla más bien como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Una oportunidad para el Evangelio, una nueva oportunidad para poder anunciar la buena noticia. Eso significa rehacer muchas cosas, reinventar, ser creativos. ¿Por qué? Porque se trata de comenzar nuevamente. Es un nuevo comienzo. Y en ese sentido es una oportunidad. Es una oportunidad. La pregunta que nos queda, en ese punto en el que dejamos la reflexión ayer, es cómo pensar la misión evangelizadora, para que se adapte a ese desafío, a esa novedad del contexto sociocultural en el cual nosotros vivimos. ¿Cómo pensar la misión? Estaba recordando un traje, porque es un libro que siempre me inspira, de un alumno que ahora acaba de defender su doctorado en España, y la tesis de maestría la había hecho con nosotros en el Instituto Latinoamericano de Misionología en Cochabamba, en la Universidad Católica, y su tesis, pues la ha publicado después, lleva el título de Otra misión es posible: dialogar desde espacios sapienciales e interculturales. El autor es un focolar, laico focolar, que se llama Lucas Servín. Un libro excelente, ¿no? Otra misión es posible: dialogar desde espacios sapienciales e interculturales. Es un libro exquisito porque juega entre la poesía y la teología, lo cual ayuda a leer el libro. Entonces lo recomiendo muchísimo. Es difícil de conseguir, pero si escriben a la dirección de la editora del Instituto Latinoamericano de Misionología de Cochabamba, probablemente se lo pueden enviar por correo. Entonces decía que si no tenemos una teología de la gracia, difícilmente podríamos tener una misión evangelizadora pensada, reflexionada. Entonces, condición para el misionero sería tener una teología de la gracia. Bueno, una teología en general, pero específicamente una teología de la gracia que nos ayudaría, sin duda, entre otros elementos que voy a mencionar. Claro, ahora yo no voy a presentaros una teología de la gracia completa, porque eso sería imposible, pero siguiendo las intuiciones de Focio, subrayar simplemente algunos elementos de una teología de la gracia que serían importantes. El primer elemento que conviene subrayar entonces dentro de una teología de la gracia es lo siguiente: la gracia de Dios es desbordante, excesiva y sin medida. La gracia de Dios es desbordante, excesiva y sin medida. Sería como la afirmación a tener en cuenta. ¿Qué quiere decir? Hay que explicar aquello. Entonces, esa afirmación quiere decir que el amor de Dios que ha sido manifestado en Jesús, en Jesucristo, es un amor desbordante, es un amor excesivo, es un amor inconmensurable. Y de hecho, ¿qué otro mensaje conocemos y podemos entregar como cristianos que somos nosotros, si no es
el amor sin medida, gratuito e incondicional de Dios. No tenemos otra cosa que entregar. Esta afirmación tan central, tan fundamental, que sostiene pues todo el cristianismo. Esta afirmación del amor desbordante de Dios en Jesucristo, excesiva, inconmensurable, es como la columna fundamental que sostiene pues el cristianismo. Sin esta afirmación el cristianismo se desploma. Si no mantenemos aquello, que el amor de Dios se ha manifestado en Jesucristo, que ese amor es inconmensurable, desbordante, ¿no? Es como diría, la columna que sostiene toda nuestra fe cristiana. Que en Jesucristo se manifieste ese amor, ¿no? Entonces, querramos o no querramos, sepamos o no sepamos, lo proclamemos o no lo proclamemos, la gracia superabundante de Dios está a la obra en el mundo con un amor infinito que nos desborda. Y de eso nosotros somos testigos. ¿Ya? De eso somos testigos. Y en eso consiste en buena medida el trabajo misionero, dar testimonio de aquello, ser testigos de eso que nosotros hemos experimentado. Y por ahí podemos hablar de anuncio. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios nos ama de esta manera, sin medida, que Dios nos ama sin condiciones? ¿Cómo podemos decir? Al contemplar el rostro de Cristo, que nos amó hasta el extremo, ¿no? Juan 13:1, ¿no? Habiendo llegado la fiesta de la Pascua, cuando su hora de partir llegó, amando a los suyos, los amó hasta el extremo, ¿no? Cuando Cristo nos ama hasta el extremo, podemos vislumbrar el amor del Padre. Jesús pasó su vida haciendo el bien, nos dicen los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Vivió el espíritu de servicio, invitó a los hombres a ser más humanos, a salir de la violencia, a reconocerse como hermanos, a reconocerse como hijos de un Dios que se le puede llamar Padre nuestro. Y Jesús llamó a todos los que encontró en su camino a tener fe en la vida. Ese es el primer llamado que hace Jesús, tener fe en la vida. El primer llamado de Jesús no es a tener fe en Dios, sino lo primero que propone Jesús cuando se encuentra con las personas es que tengan fe en la vida, que confíen en la vida. Esa es la fe antropológica a la cual Jesús invita en primera instancia, antes de el segundo paso, que es la fe teologal, ¿no? Jesús invita a tener fe en la vida, a tener fe en los otros y a tener fe en sí mismos, en nosotros mismos, y a trazar el camino de nuestra propia existencia con esta misma fe. Es lo que les dice Jesús a los que se encuentran en su camino. Vete, tu fe te ha salvado. Le dice Jesús a Bartimeo. En el fondo, la manera como Jesús acogía a las personas cuando se encuentra con ellas, cuando las personas se cruzan en el camino de Jesús o Jesús se cruza en el camino de las personas, cualquiera que sea la perspectiva, lo que Jesús hace en esos encuentros se convertía en un acontecimiento, se convertía en un advenimiento a la vida para la otra persona y también para Jesús. Lo que acontece en un encuentro entre Jesús y una persona en los caminos de Galilea, eso se transforma en un acontecimiento, en un advenimiento
es un advenimiento a la vida para la otra persona. Después de que se realice ese encuentro y se da ese acontecimiento, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué consiste ese acontecimiento? Es un acontecimiento en que la vida para la otra persona llega, la otra persona recibe vida. Piensen que todo esto que estoy hablando lo estoy pensando desde la perspectiva de la misión. ¿Qué es lo que sucede en el encuentro con otra persona a la cual llegamos, con la cual nos encontramos? ¿Cuál es el acontecimiento que va a suceder cuando nosotros vamos, caminamos, salimos a Yertes o a la esquina? ¿Qué es lo que sucede cuando me encuentro con el otro? Hay un acontecimiento y se da un advenimiento que la otra persona normalmente no somos nosotros Jesús, pero nosotros somos testigos de aquello que creemos, ese amor desbordante de Dios, ¿no? Algo tendría que suceder en el otro. No es que nosotros le estamos llevando nada, sino que en el encuentro algo va a acontecer. Ya van captando la diferencia, ¿no? Sí. Claro, y hay un cambio en el otro, hay un acontecimiento. Por eso la vida adviene en el otro y también la vida adviene en Jesús, porque no es solamente de un lado, sino es recíproco. Ustedes han escuchado 1000 veces el encuentro de Jesús con la sirofenicia, ¿no es verdad? Algo sucede en la sirofenicia, pero no solamente en ella, sino que algo sucede en Jesús también. Por lo tanto, no solamente el otro es afectado, sino el propio Jesús. Saquen analogías en la labor misionera, nosotros, ¿no? Fíjense. Bueno, entonces, ese acontecimiento, ese advenimiento a la vida para la otra persona y también para Jesús, es fundamental pensar. Pero este hombre Jesús, cuya práctica es eso, hacer advenir la vida en los otros, este hombre Jesús fue rechazado y asesinado por las autoridades religiosas de su tiempo. Lo acusaron de hablar mal de Dios, de estar del lado de Satanás, de Beelzebú. En la cruz, cuando toda la violencia se desencadena contra él, sobre Jesús, Jesús no cede ni siquiera en la cruz, no cede a la violencia. Y por eso precisamente Jesús puede vencerla, porque no reacciona ante la violencia con violencia. Y por eso la vence. Y Jesús no respondió con una violencia, no respondió con violencia, sino más bien respondió con una palabra de perdón. Esa es la respuesta de Jesús. Y ahí tenemos clarísimo aquello que nos dice San Pablo, ¿no? Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso me parece que es fundamental, ese capítulo 5 de Romanos, ¿no? Es eso, la sobreabundancia de la gracia que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo las Escrituras dan testimonio de maneras diferentes de esa infinitud de la gracia de Dios que se derrama, esa gracia de Dios infinita, ¿no?
Y hay diferentes maneras en las cuales se repite lo mismo de diversas maneras a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, hermanos, nos dice, Dios rico en misericordia, por el grande amor que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo, y por gracia han sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, pues han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, sino que es don de Dios. Efesios 2, 4, 8. Están percibiendo la importancia de la teología de la gracia, que es don de Dios. Y la salvación es efecto de la gracia. Dios, que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará con Él graciosamente todas las cosas? Romanos 8, 32. Después de decir en el versículo anterior que nada puede separarnos del amor. Nada puede separarnos del amor de Dios. Ni la guerra, ni la violencia, nada nos puede separar. Y entonces viene Dios, que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros. La pregunta es, ¿cómo no nos dará Él graciosamente todas las cosas? Bueno, continúa el testimonio de la Escritura en esa línea y dice, pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni el presente, ni el futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Romanos 8, 38, 39. Y todavía más, el famoso himno de la caridad de la Primera Corintios capítulo 13. El amor es paciente, es servicial, todo lo esquinguza, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no desaparecerá jamás. Ese es el final. El amor no desaparecerá jamás. Amor y gracia obviamente van de la mano. De esa manera, en el fondo, eso que decíamos al inicio, que la gracia de Dios es desbordante, excesiva, sin medida, eso quiere decir que nada puede acabar con el amor de Dios por nosotros, ni siquiera el pecado, ni siquiera el pecado. El don de Dios es sin medida y el don de Dios es incondicional. Lo único que se nos pide es consentir en dejarnos amar, puesto que Dios, en su bondad, no podrá darnos la vida contra nuestra voluntad. Es dejarnos seducir por este amor ardiente y dejarnos que su gracia nos envuelva y nos acompañe. Nada puede acabar con el amor de Dios. Bueno, ese es el primer punto de una teología de la gracia. Que la gracia de Dios es desbordante, excesiva, sin medida. Si eso lo tenemos claro, podemos dar un paso adelante. Si no, estaríamos... ¿Por qué es importante esto? Si queda claro, imagínense, estamos saliendo de muchas representaciones. Si nos quedamos en esto, y esto es lo que nos interesa, en nuestra teología que nos acompaña como misioneros, saquen las consecuencias. Si eso es verdad, todos están de acuerdo, no sé si alguien puede decir, no, hay otra teología. Pero si esto es verdad,
yo creo que nos podría liberar de ciertas representaciones que nos acompañan. Ya no vamos a repetir, pero fuera de este horizonte que acabamos de decir, la gracia desbordante de Dios, hay unas representaciones que muchas veces nos acompañan, que las hemos mencionado ya. Bueno, entonces, avanzando. Segunda afirmación, dame unos minutitos, no quiero quedarme aquí cortado. Pues, si la gracia de Dios es a tal punto excesiva, entonces para Dios la fe cristiana no es camino obligado para ser engendrados a su vida. Entonces, viendo lógicamente, si es verdad que la gracia de Dios es incondicional, si es verdad que la gracia de Dios es a tal punto excesiva, desbordante, sin medida, entonces, para Dios, la fe cristiana no es camino obligado para ser engendrados a su vida. Os voy a explicar, calma. Si el amor de Dios es a tal punto sin medida, inconmensurable, si el amor de Dios es a tal punto incondicional, sin condiciones, quiero decir, ¿no? Podemos decir entonces que su poder salvífico, el poder salvífico de Dios, se extiende sobre toda la humanidad, sobre la humanidad entera. ¿Sí? Si es sin condiciones, la gracia llega a todos. Si la gracia es desbordante y sin medida, la gracia no se limita solo para algunos cuantitos, sino la gracia es universal. Se derrama sobre toda carne, como nos dice la Escritura, ¿no? Y sin medida. Bueno. Nosotros, como cristianos, somos testigos de este poder salvífico, de Dios. Aunque este poder salvífico de Dios no esté reservado solo para nosotros. En otras palabras, la fe cristiana no es, yo les explico ahora la afirmación primera, no es el camino obligado para engendrar la humanidad a la vida de Dios. Dios crea y recrea. Dios engendra a su vida y salva de una forma que nosotros no podemos medir ni calcular. Independientemente de la iglesia, entonces, independientemente de su testimonio e independientemente de sus sacramentos. Si esto está claro, nosotros como cristianos podemos decir que la gracia de Dios se manifiesta en el mundo entero y está trabajando, está actuando por medio de la iglesia y de sus sacramentos. Claro está, no digo lo contrario. Pero al mismo tiempo debemos mantener, debemos afirmar, debemos sostener la siguiente afirmación de la Gaudium et Spes, que ha sido retomada inclusive por el Catecismo de la Iglesia Católica, que no es un documento autoritativo como es un documento exclusivo, ¿no? Ha sido retomado por el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que se nos dice? Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos afirmar que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo conocido solo por Dios, se asocien a este misterio pascual. No sabemos cómo, pero afirmamos por nuestra fe que aquel de la Cochinchina o de una isla perdida de Oceanía
por más que no conozca a Cristo, misteriosamente está asociado al misterio pascual. Entonces, no se trata aquí entonces de volver a afirmar todas esas cuestiones de la teología de las religiones. No voy a entrar en eso, a pesar que es mi campo, o toda la cuestión de cristianos anónimos, la fe implícita. No. Se trata más bien de decir que el poder creador y salvífico de Dios se extiende sobre todos, sobre todo el universo y sobre todos los hombres y mujeres, y que ese poder creador y salvífico de Dios desborda las realidades eclesiales. Está más allá de las fronteras de la Iglesia. En la Eucaristía, ciertamente, no cesamos de rogar. Esta es la fórmula que usamos en nuestras Eucaristías. No cesamos de pedir, de rogar por todos los que ya han dejado este mundo. La Eucaristía, cuando pedimos por los difuntos, es por todos aquellos que no los estamos limitando, sino que los estamos incluyendo a todos. De esa manera, sin llegar a limitarla, la Iglesia da testimonio de la gracia infinita de Dios. ¿Qué es lo que hace la Iglesia? Da testimonio de esa gracia infinita de Dios. Exactamente como Pedro, ¿no? Cuando se dirige en Jerusalén, a la asamblea de Jerusalén, cuando se refiere a la salvación ofrecida a los paganos, ¿no? Y él dice, ¿quiénes somos nosotros para poner obstáculos a Dios? Hechos 11:17. Y es cierto que la gracia de Dios, es cierto, y eso hay que afirmarlo, es cierto que la gracia de Dios pasa por los sacramentos. Y por supuesto que es significada en esos sacramentos. Por supuesto. Por supuesto. Pero la eficacia de la gracia divina no queda reducida a los sacramentos. Por el contrario, la gracia divina los desborda. Y si de manera hipotética la fe cristiana, digamos, desaparece de nuestro mundo, pues no sería menor el trabajo o la solicitud creadora o recreadora de Dios por el mundo, por la gracia de Cristo. Inclusive en esa hipótesis que ciertamente no va a acontecer porque tenemos una promesa, pero en la hipótesis de trabajo que desapareciera la fe cristiana, que nadie creyera en Cristo, inclusive en esa hipótesis que no se va a dar porque tenemos una promesa y creemos en ella, pues Dios continuaría trabajando precisamente por esa gracia de Cristo, aunque no haya nadie que crea en él. Entonces la gracia de Cristo no necesita tener creyentes en esa gracia de Cristo en última instancia. Entonces de esa manera podríamos decir que la fe cristiana en razón de su abundancia, de su superabundancia, que es la gracia de Dios, da testimonio precisamente de nuestra fe, la fe que da testimonio de esa gracia. No es un camino obligado para ser engendrado la vida divina, es decir, no todo el mundo necesita hacerse cristiano, no todo el mundo necesita creer en Cristo para poder ser engendrado a la vida de Dios. De otro modo, podríamos decir que la salvación se da más allá, fuera de la fe cristiana,
Y eso es precisamente lo que afirma la fe cristiana. Que la salvación se da más allá de la fe cristiana. Y eso es lo que afirma la fe cristiana. Está diciendo que hay que ir más allá de los rituales. No, nosotros somos cristianos y para nosotros es nuestro camino. Y les voy a explicar, es el siguiente punto después del descanso, les voy a explicar por qué nosotros mantenemos, porque si fuese simplemente así, claro, hay un valor para lo que hacemos, que les voy a explicar enseguida. Pero sí, va más allá. Pero para nosotros hay un sentido que les voy a explicar enseguida. Claro, si no, viva la vida. Enseguida.